Hernán, estamos nuevamente conectados. Hoy Sí, un invitado bien interesante. tenemos a Daniel Reisbeck, así se pronuncia Daniel, ¿correcto? Así es, sí, sí, un placer estar con ustedes. Qué Buenísimo gustazo. tenerte, buenísimo tenerte. Mira, Daniel, nosotros pues en el podcast siempre hemos tratado de tener conversaciones donde podamos compartir, desarrollar y pensar pues en lo que nosotros llamamos alfa. Es decir, nosotros hicimos este podcast orientado por compartir con los amigos y luego pues la audiencia se fue creciendo en cómo podíamos hacer mejores inversiones. Pero como se vienen las, pues, las elecciones presidenciales de Colombia, pues entonces es uno de los rubros que también nosotros nos interesa, porque nosotros creemos que un país también puede tener más alfa si escoge bien sus assets. Entonces nosotros pues hemos tenido una gran cantidad de candidatos presidenciales, entonces ha estado Cárdenas, mañana sale Pinzón, ha estado Darío, acordame cuáles son los otros, ha estado Peñalosa, han estado pues una gran oferta de candidatos y yo siempre he sido de la filosofía, una cosa que aprendí pues viendo las elecciones pues, de Trump y consumiendo información, y es que este formato largo es un formato que le permite a la gente, porque aquí viene una discusión inclusive que estábamos teniendo en el chat. Este es el único formato que le permite a la gente común y corriente darse una idea donde pueden visualizar cómo piensan las personas. O sea, la mejor prueba de ello es que mientras Trump se fue a todos los podcasts de Joe Rogan, de Theo Von, de Nelco Brothers, Kamala solo fue a uno y entonces uno generó 1 billón de views y lo otro solo generó como 50, 30 millones de views. Entonces nunca tuvimos como la oportunidad de conocer a profundidad a esas personas. Y lo que más nos ha gustado de parte tuya es que por primera vez hemos tenido la oportunidad de leer con exactitud un tema que nosotros creemos que es fundamental. Nosotros toda la vida, Darío y yo, hemos sido emprendedores, y cuando uno tiene una startup y digamos que está en problema, pues entonces uno le toca apretarse el cinturón. Entonces, vos, yo pues había visto clips tuyos, te sigo en X, y siempre hablas de las prioridades importantes que significan pues la reducción del Estado y el tema de recuperar la seguridad, pero nunca lo había visto ya puesto en punto. Nosotros, por ejemplo, me acuerdo, Darío, que le dijimos a Cárdenas, Cárdenas, ¿de qué tamaño es el Estado y en qué porcentaje lo podría reducir? Y entonces hablan muy técnicamente, y yo creo que la gente se pierde, pero yo cuando vi el Substack tuyo, yo dije, finalmente alguien dijo, aquí hay 19 ministerios que se pueden convertir, creo que ahorita nos corregí 7, 8, y dije, este es el tipo de personas, porque para mí, Daniel, y ahorita pues él nos hace una introducción formal, es lo más parecido, ¿cómo se llama el argentino? Federico Sturzenegger. Yo, qué berraquera que hay alguien que realmente está pensando en esto. Entonces, por eso es que teníamos como tantos deseos de hablar con vos, porque necesitamos que nos expliques el Estado colombiano desde un punto de vista de presupuesto, donde se puede, o sea, vos para mí serías, te voy a cambiar el apellido, te voy a bautizar de una vez, vos deberías ser Daniel Tijeras, o sea, el que ajusta, el que nos ayuda a ajustar y recortar donde no deben existir. Pero antes, hombre, Daniel, porque de pronto la audiencia nuestra no te conocía, ¿por qué no nos das una breve introducción de quién sos vos, por qué sabes tanto de esto y si en este momento vos estás contribuyendo, le estás ayudando, te consultan algunos de los candidatos presidenciales? Danos un poquito de background para que ya entremos como en materia. Bueno, yo realmente yo estudié historia y estaba en la academia, hice mi doctorado en Alemania, pero regresé a Bogotá en el 2012. Pero a mí siempre me interesaba la política, y pues terminé desde hace mucho tiempo interesado por estas ideas que hoy en día se llaman libertarias, pero realmente yo me introduje fue no porque me lo enseñaran en la universidad ni nada, sino por las campañas de Ron Paul, que ustedes recordarán del 2008 y sobre todo en el 2008 y el 2012, que era este viejito que parecía un poco loco, que decía que había que cerrar la Reserva Federal, y uno decía, pero ¿cómo así, no? Pero después me puse a investigar un poco y me di cuenta que tenía una
una filosofía muy coherente, muy sólida, y que detrás de eso había grandes autores que yo no conocía, como un Hayek, como un Mises. Y así descubrí, por ejemplo, el Instituto Cato, donde eventualmente pude trabajar unos 3 años en Washington. Pero, digamos, yo llegué y me interesaba, cuando llegué a Bogotá en el 2012, de vuelta, analizar la política colombiana desde este punto de vista, y eso era algo que por lo menos en ese momento estaba completamente ausente, pienso yo, porque en Colombia ha existido lo que yo llamo un consenso socialdemócrata, o podríamos decir tal vez un proceso keynesiano, que si uno mira, digamos, porque los medios de comunicación y por eso es que también me gusta tanto, por cierto, un paréntesis, este formato donde uno puede hablar y realmente presentar sus ideas, porque el típico formato de los medios es que uno lo invitan 15 minutos con otras personas, y después les fascina como preguntas rápidas y respuestas rápidas, y son unas cosas completamente estúpidas. Lo más superficial que puede existir en el mundo, paleta de mango, bicho, paleta de uchuva. Daniel, acabaste de ganarle por lo menos 1000 puntos en el corazón de Hernán con el comentario. Sí, no, es que a mí me tocó muchas veces. Entonces, claro, los medios están obsesionados con este tema de la izquierda y la derecha y la polarización, pero si uno se pone a mirar, por ejemplo, los programas o los documentos fundamentales de los partidos políticos, uno encuentra cosas como: el Partido Liberal es miembro de la Internacional Socialista. Sí. Pues ni hablar de la izquierda colombiana dura, pero a mí siempre me frustró más el tema de la llamada derecha en Colombia. Entonces alcancé a estar dentro del Partido Conservador, no porque fuera del Partido Conservador toda la vida, sino por un tema más coyuntural, y uno oía cosas adentro del Partido Conservador que eran realmente completamente socialistas, de gente del partido. Y después uno mira, por ejemplo, el Centro Democrático, y en los documentos fundacionales dice explícitamente que ellos lo que quieren es un Estado comunitario, y están en contra del neoliberalismo y demás. Ahora, eso no quita que haya personas dentro del Centro Democrático bastante alineados con mis ideas, por ejemplo, Luis Guillermo Vélez Álvarez, la misma María Fernanda Cabal hasta cierto punto, pero eso está ahí, y eso para mí es importante. Entonces, para mí fue interesante analizar la política colombiana desde este punto de vista. Y bueno, eventualmente, como les digo, por razones coyunturales, que conocí al senador, que en paz descanse, Juan Mario Lacerna, fui fórmula de él a la Cámara en el 2014, y después en el 2015 fundé el Movimiento Libertario y me lancé a la alcaldía de Bogotá, que esa fue mi última participación en política, porque esa nunca realmente ha sido mi convicción, digamos, mi llamado no es ser un político, simplemente sería una oportunidad que me pareció interesante. Pero el punto es que yo lo que he dicho básicamente desde esta época, que Colombia tiene un gran problema de impuestos. Colombia es un país que tiene unos impuestos altísimos. Pero espérate, Daniel, te quiero interrumpir, porque es que en esa introducción tocaste unos temas que son muy importantes que yo creo que mucha gente no conoce. Arranquemos primero explicando qué quiere decir libertario. ¿Quién es este man Hayek que a toda hora estamos citando? Que lo cita Milei, que lo citan un montón de personas que quieren ver que sus países salgan de estos huecos. Devolvámonos un poquito como a la filosofía o ese conocimiento donde te has especializado, como para explicarle, para que ya entremos en la parte, no vamos a dejar ahí, en los impuestos en Colombia. Arranquemos por ahí a explicar. No, y eso es fundamental, y es muy buena pregunta, porque de hecho es más complicado de lo que, cuando uno ya está metido en el tema, de lo que uno se da cuenta, porque entonces la gente dice: pero si usted es libertario, entonces, ¿qué son los liberales? Y entonces, ¿por qué no son conservadores? Y entonces, ¿por qué una Margaret Thatcher era conservadora? ¿No? Entonces, sí, como yo lo entiendo, que es algo que decía, por ejemplo, un autor como Herbert Spencer en el siglo XIX, es que el liberalismo siempre ha sido una filosofía de restringir el Estado, restringir el poder del Estado, o que el Estado cumpla unas funciones muy básicas de, por ejemplo, garantizar los derechos de propiedad, los derechos, la seguridad, derecho a la vida, pero que no tiene que intervenir, no tiene que meterse en la vida de la gente, mucho más allá de eso. ¿Cuál es el problema? Que hacia finales del siglo XIX los liberales, o los viejos liberales, sobre todo por cuestiones que hoy en día llamarían desigualdad, empiezan a intervenir. Entonces empiezan a crear
programas sociales, entre comillas. Entonces empiezan a crear subsidios, empiezan a crear instituciones. Y no solo eso, sino, bueno, en el sistema de educación o en temas culturales, museos y demás. Y lo que dice Spencer en ese momento, que por cierto era el autor favorito del papá de Borges, de Jorge Luis Borges, que es tal vez él debería ser todavía el libertario argentino más exaltado y conocido. Pero el tema es que los liberales empiezan a volver en realidad socialistas, porque empiezan a crecer el Estado y a usar el Estado para intervenir en la vida de las personas. Y eso es algo que también se ve en Colombia hacia finales ya con la regeneración, el final de la Constitución de 1863. Entonces, dentro del Partido Liberal se empieza a hablar de socialismo de Estado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ya entrado en el siglo XX, por eso en Estados Unidos el término liberal realmente quiere decir progresista, casi que socialista. En Colombia es similar, en otros países no se da exactamente, pero por eso surge el término libertario en Estados Unidos en el contexto de que los viejos liberales ya no se identifican con lo que se ha vuelto el liberalismo, entonces necesitan un nuevo término y escogen este término libertario, que también tiene sus complicaciones porque en la Guerra Civil Española, digamos, los libertarios no eran precisamente los liberales anarcocapitalistas. Entonces, eso sucede, por otro lado, dentro de eventualmente hacia mitad del siglo XX y después de la Segunda Guerra Mundial, empieza a haber una fusión que tiene su punto máximo a principios de los 80, a final de los 70 y los 80, y es que los que anteriormente eran partidos conservadores, como el partido Tory, el Partido Conservador de Inglaterra o el Partido Republicano, hay una fusión con los liberales económicos. Entonces, por eso es que surge el thatcherismo dentro del Partido Conservador o un Reagan dentro del Partido Republicano. Entonces, cuando uno dice libertario hoy en día, yo simplemente lo entiendo como son esas mismas ideas que no han cambiado liberales del siglo XIX, o tal vez un poco antes, de mínima intervención del Estado y simplemente dejar que la gente salga adelante con su propia iniciativa, con sus empresas, que el empresario y el consumidor toman mejores decisiones que el político o el burócrata. Y entre más crece el Estado y entre más intervención del Estado, pues hay menos libertad. Espérate que quiero hacer hincapié en eso que acabas de decir, porque es muy importante para entenderlo, pues, inclusive en las preguntas que también. ¿El empresario toma mejores decisiones que el qué? Que el empresario o el consumidor, que el político o el burócrata, ¿no? Okay. ¿Y por qué toma mejores decisiones? O ni siquiera es el caso de que tome mejores decisiones o no, porque obviamente los empresarios se equivocan, ¿no? Como ustedes saben, es decir, la mayoría de las empresas que se crean muchas veces. Pero eso es bueno. ¿Por qué? Pues porque el que está asumiendo el riesgo es el empresario con su capital, o bueno, con el capital de sus inversionistas. El problema del político o el burócrata es que toma decisiones y muchas veces asume riesgos, como pasa en Colombia con empresas estatales. Asume riesgos que no tiene que pagar él, sino que... Pero no es la plata de él. Exacto. Con la plata del mister, como decimos en Colombia, con la plata del mister. Exacto. Y pues entre más crece ese sistema, pues obviamente se genera una serie de incentivos completamente perversos y pues eventualmente lo que pasa es una distorsión completa de cómo deberían ser las cosas. Entonces uno ve en Colombia cosas absurdas como que en el sector público, o por lo menos a cierto nivel, yo diría salarial, empezando, hay mayores incentivos para entrar al Estado que para estar en el sector privado, y eso es completamente nefasto. Y bueno, ¿y dónde entra en esta ecuación? Pues uno de los más grandes, de las personas más citadas, que es Hayek. Entonces, el que no sepa, Hayek es el mismo apellido de Salma Hayek, pues para que sepa. Sí. Pues realmente tanto Hayek como Mises se consideran miembros de la escuela austriaca de economía, pero la escuela austriaca normalmente se considera que se funda también hacia finales del siglo XIX y normalmente el fundador, uno de los fundadores, se considera Karl Menger, que está, es uno de los que impulsa la revolución marginal, ¿no? Y la revolución marginal a la cual llegan, digamos, Menger con otros dos autores, no necesariamente de la escuela austríaca, es importante conocerlo y entenderlo, porque ya alrededor de 1870 prueban o demuestran que
si los precios en los mercados son subjetivos, no objetivos, es decir, refutan la teoría objetiva del valor, que es el fundamento del marxismo. Mejor dicho, el marxismo se cae, se despedaza sin la teoría objetiva del valor, es que los precios dependen del trabajo, exclusivamente del trabajo que se mete para producir cualquier cosa. Y cuando esa teoría, inclusive, pues lo curioso es que ni Adam Smith ni Ricardo habían podido solucionar esa paradoja. Entonces, los precios objetivos también están en Adam Smith, pero es realmente, digamos, el inicio de la escuela austriaca donde se refuta esa tesis. Entonces, bueno, si el marxismo es imposible, si el socialismo es imposible, entonces eso ya se sabe desde finales del siglo XIX, y sin embargo tenemos estos experimentos fallidos hasta el día de hoy en Cuba, en Venezuela, en otros países. Y la escuela austriaca pues desarrolla eso. Entonces Mises, que es, digamos, uno de los alumnos o seguidores de Menger y otras figuras, también al inicio de los 20 tiene un texto muy importante que no se lee mucho. Perdónanos, Sí. Daniel, que creo que se boteó el celular y entonces quedaste... Sí, perdona. Bueno, Es posible que te haya entrado una llamada, sí. Sí, perdona. Sí, eso pasa con las llamadas, sí. Volviendo, Mises en alrededor de, al principio de los 20 publica un libro que la traducción sería El socialismo, y entra en el tema de los precios, y esto es pocos años después de la revolución bolchevique en Rusia, y Mises demuestra que si usted destruye el sistema de propiedad privada, entonces es imposible generar precios. Porque el precio, y esto es algo que va a decir más adelante Milton Friedman, es algo que nos comunica una información muy, muy compleja, pero de una manera muy, muy sencilla. Entonces, sube el precio del caucho, por ejemplo, y eso puede ser por unas razones muy complejas al otro lado del mundo, donde producen el caucho, y si uno está en un país donde no lo produce, pero lo que le está comunicando el precio es que pasó algo. Sí. Entonces, si uno destruye la propiedad privada, que es lo que hacen obviamente los socialistas, los comunistas, pues se destruye el sistema de precios, y por más inteligentes que sean, pues porque en la Unión Soviética ponían a unos genios básicamente a tratar de determinar los precios, pero resulta que es imposible, ¿no? Porque, y eso es algo que sí desarrolla Hayek, acá entrando a Hayek, que es que el orden espontáneo de las cosas en los mercados produce resultados que es imposible producir centralmente. Así escojan a los genios más genios del mundo, nunca van a poder crear un sistema de precios que se da naturalmente y espontáneamente en los mercados, simplemente con millones y millones de personas tomando decisiones según su propio interés diariamente. Sí, porque básicamente estás en un sistema que es bidireccional en información. En un estado central planificador, la información solo fluye en un sentido, y entonces por eso pues no hay esa dinámica pues, de mercados. Exactamente. Y eso pues lo demuestran los austriacos, y uno mira y hay evidencia de que, digamos, en Alemania Oriental, pues obviamente que sí había precios, pero ellos cómo identificaban los precios en estos comités centrales, pues tenían que mirar los precios en Alemania Occidental. Era la única manera de aproximarse. Claro. Es que, Daniel, me parece súper importante este ejercicio, pues, que desmenuza y nos vamos granularmente al detalle, porque miran esta explicación tan sencilla de qué significan los precios, nos estás dando a entender que es un sistema que va en dos direcciones. Y entonces uno empieza a cuestionarse mucho, porque si estamos hablando de un sistema de precios, ¿por qué el actual presidente que tenemos siempre anda con libro en mano citando, por ejemplo, a Karl Marx? Y entonces uno empieza a entender, es que este man quiere un sistema de solo en una dirección. Entonces yo creo que uno tiene que tomarse el tiempo de entender estas cosas e irradiarlo a la mayor escala posible para que la gente pueda llegar de alguna forma, como tener un lente de claridad y poder, digamos, que sacarle ese segundo sentido a lo que los políticos nos están tratando de vender. Entonces, me encanta esta explicación extensa, porque nos hace entender, pues, Darío, lo que realmente estamos viendo como espectadores, pues, en la política actual. Y quisiera agregar, Daniel, y es por qué hay esa fascinación humana, y sobre todo en este lado del mundo, por un
por un modelo que claramente, científicamente, no va a funcionar, no ha funcionado y es que no va a poder ser versus otro que claramente se ha determinado que sí funciona. ¿Qué es lo que nos pasa en este lado del mundo? Esa fascinación. No, eso es fascinante y ahí también, digamos, tanto Hayek como Mises hablan al respecto y hay varios temas. Hay un tema, digamos, ancestral de la raza humana y es que desde el inicio, digamos, socialmente tenían mucho más prestigio un cura, un líder religioso, un líder político que, por ejemplo, alguien dedicado al comercio. Y sobre todo, entre más abstracto era, por ejemplo, la banca, e inclusive en un nivel primitivo, pero el hecho de tener dinero y hacer dinero con dinero, ancestralmente se veía como algo muy sospechoso, como algo raro. Como deshonesto. Deshonesto, exacto, exacto. Y eso pues es algo relativamente corto en el tiempo que ha venido cambiando. Por otro lado, está el tema claro, de que es que al político, ¿por qué Petro? El punto que hace Hernán es muy bueno, ¿por qué Petro anda citando a Marx a todo el tiempo? Va más allá de eso, yo creo que una de las cosas más dicientes que ha dicho Petro, creo que fue en la campaña, antes de ser presidente, en una entrevista, donde dice, no, es que el problema es la clase media, o llegan los pobres y se vuelven de clase media, y ya... Y Ya no les caigo bien. Ya no, Sí, no les gusto. ya no les gusto porque, entonces, pues claro, porque al político en general, pero sobre todo al político de izquierda, lo que le gusta es controlar, le gusta controlar la vida de la gente, le gusta que todo dependa de él, que todas las decisiones importantes las tome él. Entonces, ellos se sienten muy, muy incómodos con un sistema donde que es el sistema de la libertad, donde los que toman las decisiones es la Los gente común y individuos. corriente, ¿no? Y son millones y millones de personas tomando decisiones en el mercado donde no hay ningún tipo pues idealmente no hay ningún tipo de intervención. Ellos lo que les gusta es un sistema donde ellos toman las decisiones y por eso, digamos, en Venezuela, ¿no? Apenas Chávez empieza, ¿qué pasa inmediatamente cuando Chávez empieza con los controles de precio? Pues que hay escasez, que es lo que decía Mises casi que 100 años antes, ¿no? ¿Por qué? Pues porque cuando el gobierno decreta los precios, pues no tiene ninguna relación con el mercado, entonces necesariamente los productores no les va a interesar producir a esos precios decretados, y entonces hay escasez y lo que hace es que surgen los mercados negros. Entonces, pero a un Petro en especial, pero no solo a Petro en general, porque es que eso es el tema de Colombia, que digamos a mí me sorprende muchas veces en Colombia que uno oye a políticos de derecha sugerir que hay que controlar cierto precio. Es que no se entiende esa mezcla, ese sancocho que nos gusta aquí, eso es súper extraño. Así es. Y ese ejemplo de los precios yo lo voy a llevar al plano más básico porque a veces parece que la gente no percibe ese por qué. Si yo soy un panadero y produzco todos los días pan y sé que mi costo, solo el costo, producirlo, me vale 100, pues si intento venderlo, pues le tengo que ganar porque no puedo quedar en tablas, lo voy a poner a 120, por ejemplo. Pero si llega un estado y me dice, no, de ahora en adelante el pan se vende a 50, pues yo ya voy a dejar de producir, porque, señor, no, es que no cuesta hacerlo 50, cuesta 100. Así es. Inmediatamente pasa lo que acabas de decir que ocurrió con Chávez. Por eso no se puede caer en esa tentación. Sí. Entonces, Daniel, entonces este es el framework de los rieles libertario, Hayek, economía austriaca, y entonces vos decís, hombre, estas prácticas, este conocimiento es lo que funciona, y entonces tratás como de imprimirlo, analizarlo, digamos que compartirlo con el actual estado, el Estado colombiano. Yo me acuerdo hace mucho tiempo, cuando tenía mi primera startup, Augusto López me preguntó, necesito que me digas el presupuesto del Estado colombiano, y creo que eso es más o menos 2001, y era como de 80 billones de pesos, más o menos en esa época. Claro. Hablemos de impuestos, hablemos de tamaño de Estado, decime cómo está hoy en día. Explícanos eso como si vos le estuvieras explicando al hermanito chiquito en su tarjeta de crédito. Hermano, vea, usted está gastando mucho acá, usted está gastando mucho acá, usted se voló en gastos en esa suscripción, para que lo hagamos como digerible
para la gente, porque Claro. una de las cosas que hemos tratado de hacer es siempre las entrevistas con estos precandidatos, llegamos a decir, ¿y cómo vamos a reducir el tamaño del Estado? Y la gente, hay veces esa puede ser una pregunta bizantina, pero las implicaciones que tiene reducir el tamaño del Estado, porque vos lo presentás de una forma espectacular. La actual reforma tributaria, vos lo tenés explicado en una fórmula, dice, lo que vos te ahorras es lo que nos están cobrando o nos van a cobrar en esta reforma tributaria, que es del orden de 20 o 25 billones de pesos. Es decir, si cortamos acá, no hay reforma tributaria, pues en esencia, no sé si el número de pronto es más alto o un poquito más bajito, pero es el orden de magnitud. ¿Por qué no hablamos de eso y los impuestos que era digamos que con el último tema que estabas tocando antes de hacer esta introducción, pues digamos que pues de cuál es el framework? Claro, no, eso ha sido todo bien interesante porque la reforma tributaria actual creo que quiere recaudar algo así como 25 o 27 billones. Mi propuesta, que es bastante moderada, por cierto, y basada en el presupuesto porque yo me baso únicamente en el presupuesto del 2024, que fue el último que aprobó el Congreso, porque el del 2025 no lo aprobó el Congreso. Entonces eso pues habría que adaptarlo, pero mi propuesta para ese entonces sería más ahora, es recortar 70 billones. 70. Sí, Qué maravilla. sí. Qué maravilla. Entonces obviamente que no sería... Esa sí es una reforma, eso sí es una reforma fiscal. Exacto, y esa es la reforma que hace falta. Y eso que me quedé corto porque en ese momento, sí, estamos hablando de unos 4 puntos del PIB, como normalmente se mide el déficit, digamos, un punto del PIB viene siendo, o cuando yo lo calculé, era algo así como 17 billones. El tema es que, a ver, es que por dónde empezar. Ok, listo. Entonces, de pronto como por pedacitos. Sí. ¿Qué es lo que ha pasado? Mira, Claro. todos los candidatos les fascina hablar sobre corrupción. Y dicen, no, es que lo que acaba de dar la corrupción. Claro, vos simplemente no le cambias las prácticas, los malos hábitos a la gente diciendo, no, deja de ser corrupto, eso es un imposible. Pero lo que sí puedes hacer es para que esa corrupción, porque simplemente uno tiene que pensar que es como un avión que tiene una pista para aterrizar, vos lo que haces es que le recortas la pista y ese avión corrupto no puede aterrizar. Es cuando vos creces el Estado, aumentás la superficie para que exista más corrupción. Cuando lo reducís, entonces le quitas las alas, le quitas esa capacidad a esos corruptos. ¿En qué momento? ¿Cuáles son los gobiernos que han crecido tanto el Estado que han permitido que tengamos más corrupción? O sea, el tamaño actual del Estado decís que debería ser, o el presupuesto del Estado debería ser 70 billones de pesos menos. ¿Qué es lo que pasa? Que simplemente crece. Es por lo que decías anteriormente, es que como el político sale con cualquier idea y como no tiene que pagarlo del bolsillo porque lo único que tiene que hacer es decirle a nosotros los que pagamos impuestos, necesitamos una reforma tributaria adicional para cubrir todos los descaches y las cosas donde yo no tengo conocimiento. Entonces, ¿por qué no arrancamos desde ahí? Claro, a ver, hay un tema y es que hoy en día está un poco de moda el tema fiscal y creo que ya se está volviendo un poco un consenso de que hay que recortar el gasto, porque el otro día vi hasta a Rudolf Homs, que votó por Petro, decir que el problema ya es de gasto. Eso para mí es una sorpresa porque yo llevo muchos años argumentando, digamos, en contra de la corriente porque el consenso en Colombia, y hay todo tipo de papers de la Universidad de los Andes y inclusive de los gremios y artículos, donde dicen que el problema es la falta de recaudo, ¿no? Entonces siempre hay una brecha, hay esa brecha, y el instinto tanto del político como del académico, que eso es una cosa bien interesante en Colombia que podemos discutir después, es que no, el problema es el recaudo, es que no recaudamos lo suficiente. ¿Y cómo justifican esta teoría? Es que dicen, no, es que mire, es que, bueno, Colombia es un país de la OCDE, que es bastante absurdo en mi opinión, pero digamos sí, Colombia es un país de la OCDE. Y el promedio de la OCDE en recaudo tributario es algo así como puede estar en 38% del PIB, digamos que cerca del 40% del PIB. Y Colombia solamente recauda, hace unos años era 19, hoy estamos alrededor de 22, 23%. Por lo tanto, perdón, en la OCDE el promedio, digamos, puede ser algo así como 32% y los que más recaudan, Dinamarca puede recaudar 40, digamos.
Pero entonces, la excusa en Colombia siempre ha sido solamente recaudamos 20 o 22%, entonces tenemos que llegar por lo menos a 30%, porque esa es la OCDE, ¿no? Es decir, un momento, porque es un argumento bastante absurdo. Uno lo que le tiene que preguntar a esta gente es, ¿usted sabe cuál es la base tributaria en Dinamarca en términos del porcentaje de la población que Sí. paga el impuesto personal a la renta? Pues si uno mira, y están las cifras de la OCDE, es superior al 90%, ¿no? Claro, Entonces, todo el mundo paga, pues. paga impuesto a la renta. Entonces, y eso es un país de unos 6 millones de personas, y resulta que si el 90% paga, resulta que hay más personas en Dinamarca que pagan el impuesto a la renta de personas que las que la pagan en Colombia. Entonces, en Colombia estamos hablando de un 8%, ¿sí? Por debajo del 10%. Entonces, es completamente absurdo decir que Colombia recauda poco porque solo tenemos el 20% del PIB, mientras que Dinamarca tiene 38%, cuando hay esa diferencia tan grande en la base tributaria. Entonces, cuando uno hace otro cálculo, que es el de presión fiscal, que toma en cuenta el PIB per cápita en relación al recaudo, entonces Colombia está muy por encima de todos los países europeos, ¿no? Entonces, realmente depende de cómo uno lo quiera calcular. El tema es que siempre sacan el cálculo o la cifra para manipular a la gente y decirle, no, acá lo que hace falta es recaudo. Y por eso, digamos que este gobierno creo que ya la tercera reforma tributaria, pero todos los anteriores también han tenido numerosas reformas tributarias. Ha habido más de 20 reformas tributarias en 20 años o 30 años. Y el problema viene siendo que, claro, obviamente con Petro esto ya se está saliendo de Sí, control. Porque ¿cuál es, el problema estructural? ¿Por qué tenemos que tener tanta reforma tributaria si lo más fácil simplemente sería recortar el gasto? exacto, porque nunca están dispuestos a hacerlo. Entonces, si uno mira, el último año sin déficit fiscal en Colombia fue 1993. Entonces, Wow. desde 1994 ha habido déficit todos los años. Obviamente, con ciertos gobiernos era menor. Pero, a ver, lo que la gente tiene que entender es esto. Cuando uno tiene un déficit, básicamente que el gobierno, el Estado gasta más de lo que tienen ingresos. ¿Cómo se cubre esa brecha? Pues con impuestos, sí, pero normalmente lo que hacen para cubrir esos huecos en el corto plazo es endeudarse. O sea, los impuestos realmente van es para pagar la deuda, para pagar Para los atención de sí, intereses sí. sobre la deuda que recogen para cubrir una brecha de muy corto plazo, ¿no? Entonces, Entonces somos un país que camina en tarjetas de crédito y casi pues con gasto ilimitado. es el tarjetazo, es el tarjetazo. Y obviamente el problema es que ya bajo Santos la deuda cruza el 50% del PIB, que para un país como Colombia, en mi opinión, es monstruoso. Entonces uno mira, no sé, un par regional como Chile, que le ha ido bien económicamente en sus mejores años de crecimiento, tenía un porcentaje de deuda del PIB de 15% o menos. Y en Colombia ya estamos por encima del 50% hace muchos años. ¿Qué Entonces, hizo, qué hizo Santos que lo aceleró al 50%? gastar, pero, mejor dicho, el gasto ya venía. Es que ni Uribe controló con Uribe también hubo déficit todos los años. Lo que pasa es que Santos gastó más, gastó más. Por eso es que para mí es un poco absurda esta candidatura de Mauricio Cárdenas también, Porque era porque el ministro de Hacienda. ahora Pues resulta por que eso los que responsables y los mayores responsables del déficit crónico ahora son los salvadores que van a venir a arreglar las finanzas. Cuando eso en Ahí, Eso en Colombia nos gusta mucho. O sea, los guerrilleros ahora nos dan clases de así paz es. y de buenas formas. Y los que nos metieron en este enrollo ahora son la salvación. Es que ahí, ahí es donde yo me pierdo mucho porque todos tienen una solución después de que estuvieron en el gobierno. Todos. pero Todos saben qué hacer. Gordo, el amigo de nosotros, Barriga del Sapo, tiene una muy buena explicación. Lo que pasa es que ellos todos son
ellos todos van, si hay una opinión, por ejemplo, vieron que lo de Milei funcionó, ellos básicamente están cazando donde el eje del debate esté, entonces se acomodan fácilmente y por eso son capaces de ser tan hipócritas de llegar y decir, no, yo aumenté el endeudamiento y después pues mirarte a la cara con toda la seriedad del mundo, no, es que yo voy a reducir el tamaño del Estado y te explican que estás en 360 y que vas a fusionar 3, 4 ministerios, tienen absolutamente ningún problema, pues no les da ni siquiera pena y te lo dicen pues con tranquilidad, le puedes poner un polígrafo y ni siquiera se les altera las pulsaciones pues o lo que, o esa señal. Seguí ahí, hombre, Daniel, que eso está muy interesante. No, y acá hay un tema, entonces, pues que yo simplemente me puse a buscar las cifras y, a ver, realmente el problema es el recaudo. Entonces, si uno mira, el recaudo ha subido de una manera astronómica en los últimos 20, 30 años. Dilo, porfa. Dilo, cuéntalo cuánto es ese. Sí, yo lo tengo en mi artículo, pero es algo así como yo tengo es que el artículo que ustedes mencionan de la reducción del gasto ya es como la propuesta concreta, pero yo duré bastante tiempo antes de eso mirando el tema primero del gasto y luego la regla fiscal que también les quiero mencionar, pero claro, entre 1990 y 2024 en términos reales, ¿no? En términos reales, el recaudo subió 269%. Un 270%. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? El problema es que el gasto, que obviamente empezó desde un punto mayor, cuando hay déficit, subió en un 372%. En términos reales, entonces. Sí, subir, si recaudo 260, pero el otro 372, pues ya está desfasado, descalzado. Y nuevamente, la gente tiene que darle la radiografía como si fuera en su casa. O sea, si en su casa, pues sí, están entrando ingresos y no sé qué, el ingreso está aumentando, pero es que el gasto es mucho mayor, nunca lo alcanza. Y entonces se miran todos, las personas que vienen a la casa, venga, hay que trabajar más, pero ¿cómo así? Ya no damos más. Sí, porque no hay más de 24 horas en el día, no somos capaces de hacer nada más. No se puede producir más. Así es. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en Colombia? Que entonces con esa brecha, cada vez cómo la tratan de cubrir, pues con el tarjetazo, la tarjeta de crédito, la deuda. Por eso es que sube por encima del 50, está en el 60, 70% del PIB. Y el otro tema es las reformas tributarias de básicamente cada año y medio, que siempre buscan antes era 15, 20, ahora ya estamos en 25, supongo que las próximas serán de 30, siempre buscan cerrar eso y es un tema muy cortoplacista porque en verdad lo que buscan las reformas tributarias, más que el recaudo, es calmar a los tenedores de la deuda, es tranquilizarlos un poco, ¿no? Porque si no se les sube más la deuda y pues mayores problemas. Entonces, por eso es que Colombia termina con un impuesto corporativo mayor que el promedio de la OCDE. De todas las cosas que hemos aprendido y utilizado en 10AM Pro, ¿cuál es el producto o servicio que más te ha desembalado a vos en este momento? No, en este momento tengo que admitir que es Plenty. A mí me ha funcionado increíble, no solo para recibir dinero de afuera, en este caso de Estados Unidos, sino poder, específicamente estaba en Barcelona ahora y con mi hermano habíamos acordado pagar unas cosas. Mi hermano vive en España y como, no solo puedo recibir euros. Yo, euros, no, espérate a ver. Nada, me metí a Plenty a hacer transferencias, registré el banco de mi hermano, Banco Santander, pim, y mandé el dinero. A los 2 minutos ya tenía el dinero. Pues para mí fue magia. En 2 minutos. ¿Te acuerdas antes cuando, por ejemplo, tenías que vender en Estados Unidos, cuál era el boleo de las transacciones que me tenías que decir, ve, Hernán, préstame una cuenta de PayPal, ve, Hernán, préstame una de las LLCs tuyas, y en este momento lo único que me pasaste es el número de cuenta del router y listo, en menos de 30 segundos tener la plata. Además que el costo del fee de transparencia, por cuando es en el formato ese, a mí no me toca pagarte los 30 o $50, sino que es un módico costo de $1. Es una maravilla. Entonces, me parece una muy buena. El costo es increíble. O sea, antes que me mandabas dinero lo tenía que pasar a PayPal y de PayPal a Nequi, no, eso se iba un poco de plata. Entonces, además de pagos internacionales, ¿para qué más lo utilizas?
Ah, no, yo ahora de viaje pagué todo. O sea, yo era con mi tarjeta, pagaban dólares en euros y sin ningún problema transferir, o sea, todo. Ahora también ya se pueden los USDCs, que lo activaron hace poquito, ¿no? Realmente es un productazo, un Bueno, productazo. el que quiera descargar Plenty, simplemente aproveche la descripción que está aquí abajo y utilice el código 10AM Pro para que las primeras transacciones sean sin ningún costo alguno. Maravilloso. Entonces, Buenísimo. cobramos, ¿qué tan absurdo es que Colombia cobra más impuestos sobre las empresas que los países escandinavos, ¿no? Entonces, uno pensaría que hay que atraer la inversión a un país que tiene problema de FARC, que tiene problema de ELN, tiene mil otros problemas, seguridad, infraestructura, etcétera. Entonces hay que incentivarlos y en vez de incentivar al inversionista se le castiga con impuestos más altos que en países que no tienen esos problemas. Entonces, eso no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, hay que verlo por ahí. Y el otro tema que siempre hablan en Colombia, que también me parece absurdo, una discusión, está casi todos los días en los medios y también, digamos, desde el punto de vista de la crítica, Petro, es que no cumplió la regla fiscal. Es que la regla fiscal, mire, pues obviamente, si tenemos un déficit desde 1994, la primera regla fiscal se hizo en el 2011, ya 15 años, esa regla fiscal no sirve, esa regla fiscal no sirve para absolutamente nada. Y cuando uno se pone a mirarla, Explica qué es la regla fiscal, por favor. claro, la regla fiscal es una ley ordinaria que se introdujo originalmente en el 2011 y simplemente pone unos parámetros para supuestamente controlar el gasto, pues porque si ya en el segundo año de Santos se introduce la regla fiscal es porque hay cierto reconocimiento de que el gasto es un problema, entonces la regla fiscal y demás. El problema no es la regla fiscal, sino cómo se hace, entonces está muy mal hecha por varias razones. La principal, en mi opinión, es que nunca busca reducir el déficit neto, que es lo importante. Entonces, Sí, claro. la ley de la regla fiscal se pone a crear unas definiciones completamente arbitrarias, entonces usa términos como eh, déficit estructural y déficit cíclico. Entonces, ellos juegan con eso, entonces uno ve, digamos, hay ciertos años, 2015, 2016, si no estoy mal, donde el déficit básicamente se duplica, pasando algo así como del 2 al 4%. Pero entonces ellos pueden decir, no, es que eso es culpa del déficit cíclico, porque ¿cómo calculan estas cosas? Entonces tienen todo tipo de comités, entre ellos un comité dedicado a predecir los precios del petróleo. Y así entonces terminan el déficit. Entonces, lo que yo digo es, mire, volviendo al tema digamos, del Hayek y el conocimiento, si estos tipos de ese comité son tan genios para predecir el precio del petróleo, ¿por qué no están en un fondo, en un hedge fund Sí, claro, en un fondo soberano. en Chicago? No es capaz la en- Fed con 800 PhD de calcular cuál es la tasa de desempleo, van a ser capaces ahorita pues aquí de predecir. ¿Sabes a qué se parece eso? Cuando uno dice la regla fiscal cíclica y todo eso, es básicamente, Darío, mira, puedes usar la tarjeta de crédito cada vez que liberes el cupo un poquito. Pues resulta que los bancos llegan y te van subiendo el cupo, entonces vos... nunca estás bajando lo que debes Nunca estás empezar, bajando. sino que estás gastando cuando hiciste atención a un poquito de pago de deuda. Pero las tarjetas, como saben que ya te tienen básicamente alquilado eternamente, te dicen, no, le acabo de subir 500,000 pesitos más de cupo. Y entonces te dicen, ya puedo tirar tarjetazo otra vez. ¿Cómo así? Tengo más, me gasto más. Esa es la explicación, pues, digamos que es súper simplificada coquito. de lo que está explicando No, Daniel. y es ridículo porque uno se pone a mirar los documentos que sacan y entonces ellos dicen, no, pues mire, el déficit estructural bajó, entonces por lo tanto estamos cumpliendo la regla fiscal y está bajando, pero el déficit neto, que es el importante, va creciendo, ¿no? Entonces ellos se felicitan o se autofelicitan y lo que están haciendo es simplemente justificando con unos términos técnicos que se inventaron ellos la irresponsabilidad fiscal total. Y eso es lo que ha venido pasando. Entonces, esa es la regla fiscal original, la del 2011. Recuerden que con Duque, con la pandemia, pues se suspende por la excusa de la pandemia. Y entonces se hace una nueva o se actualiza en el 2021 que todavía mantiene o cambia un poco los términos, pero igual no se pone la meta de reducir
déficit neto. Y por otro lado, pone unos puntos que no estaban en la regla fiscal original, que era un ancla de la deuda o un nivel aceptable de deuda, pero esos son niveles altísimos, estamos hablando de por encima del 50%, y dice que el nivel alarmante de la deuda es el 70%, pero de nuevo, en mi opinión, un país como Colombia tiene que tener un nivel de deuda por ahí del 10%. ¿No? Y ellos están hablando del 50 y el 70. Entonces, para mí, explícanos por qué el 10. Porque es que sí, cuando uno oye y dice, no, Estados Unidos tiene un nivel de deuda del 120% del GDP y nosotros pues del 50%, y dice, no, pues nosotros estamos, cualquiera diría que estamos relativamente bien, pero ¿por qué, pero ¿por qué ese 60 realmente para nosotros no quiere decir que estamos bien? Bueno, pues primero los Estados Unidos es peligrosísimo que tenga esos niveles de deuda, pero pues la lógica ha sido que, pues, como primero que todo, tiene la moneda de reserva mundial, pues tiene cierto campo, pero en general muchos países desarrollados están en unos niveles, y eso en mi opinión, explica el surgimiento de algo como Bitcoin, por ejemplo, o el surgimiento del oro en los últimos años, porque ya los inversionistas saben que esto es completamente insostenible, que esto no hay rescate. Pero bueno, ese es otro tema. Pero el tema de un país como Colombia también pues está inclusive bastante demostrado que el problema de la deuda, y eso es algo que ya se ha visto en Colombia, y el gasto público, ¿no? Pues entre más deuda, más gasto público, más va creciendo el Estado, hay un tema que se llama el desplazamiento. Entonces, el gasto público va desplazando la inversión en el sector privado. Y eso es algo que, digamos, ahí tengo unas cifras de Corficolombiana que demuestran que ya desde mediados de la década pasada, el gasto público, pues obviamente ha venido subiendo y la inversión privada ha venido bajando. Entonces, y eso es nefasto para cualquier economía, porque obviamente el crecimiento tiene que venir de la innovación, de la inversión privada, y lo que está pasando en Colombia es que cada vez más se están castigando y desincentivando la inversión privada, y lo que vemos, porque es que en Colombia también hay un gran problema, y es esta narrativa de la estabilidad macroeconómica. Entonces a los tecnócratas les encanta hablar de la estabilidad macroeconómica, y eso pues simplemente significa, como yo lo veo, que sí, pues que no ha habido grandes recesiones. Antes del COVID, la última recesión fue algo así como en el 98, 99, entonces sí hay crecimiento económico, pero es que para un país como Colombia crecer al 1%, al 2%, inclusive al 3%, es paupérrimo, es pésimo. Es paupérrimo. Sí, Exacto. Es que no vas a levantar a nadie de la pobreza, no vas a traer inversión. Nosotros tenemos que estar, o sea, yo diría que del 5 para arriba, pues. Del 5 para arriba. Todo lo que sea menor es, yo diría que inaceptable. ¿Y cuál es el tema? Entonces, que no se habla en Colombia, porque entonces en Colombia se habla de, ay no, el crecimiento del 2%, como la gran vaina. Sí, si fueras Estados Unidos. Si es de Estados Unidos está bien, está muy bien. 3% es fenomenal, pero en una economía en vía de desarrollo como Colombia eso está muy mal. Y el tema ahí es cuando uno tiene que mirar el PIB per cápita, y el PIB per cápita en Colombia está atascado desde mediados de la década pasada. Entonces, en Colombia ya tenemos una década perdida de crecimiento en términos del PIB per cápita, y eso, en mi opinión, explica en buena medida por qué ganó Petro en primer lugar. Es decir, es que yo creo que hay que entender, yo creo que un problema de la derecha en Colombia es que nunca se ha sentado a pensar, oiga, ¿por qué ganó Petro? Porque si uno, pues Petro es un tipo bastante radical. Obviamente Petro es el resultado de la desesperanza. Entonces, cuando la gente no tiene esperanza, entonces cuando la esperanza dice, no, pues vamos a vivir en la pornomiseria, nos toca con Petro. Así es. Y yo creo que Petro lo explotó bien, pero yo creo que llega por una razón, y yo creo, obviamente, entonces a mí la gente me dice, no, pero usted de qué está hablando, porque la gente no mira las cifras macroeconómicas, la gente no mira la inflación, pero es que la gente siente la falta de oportunidades, la gente siente, porque el otro tema que no hemos mencionado, que es la otra vaca sagrada en Colombia, es el Banco de la República, ¿no? Y la inflación, y no solo la inflación, sino la depreciación de la moneda. Entonces, cuando es que si uno mira el dólar en Colombia, eso en 1990-91 estaba a unos 600 pesos. Sí. ¿No? Entonces, claro, una depreciación de los 600 a los 4.000 o a los 4.500, es que siempre depende uno con quién se compara. En Venezuela, sí, en Venezuela eso pasaba en un mes o menos, y en Argentina pasaba en 2 años. Pero en Colombia esa depreciación
lo único que significa es muy paulatina, pero constantemente, que la gente está perdiendo la capacidad de compra. Y yo creo que eso en buena medida explica la frustración, eso con la falta de crecimiento, explica la frustración que conlleva a la elección de un Petro. Sí, que no hemos tenido crecimiento y nos deberíamos enfocar en crecimiento. Entonces, una de las cosas que uno dice para poder volver a traer ese crecimiento es, hombre, que el empresario, que el trabajador tenga más maniobra digamos que de ahorro, de creación, pero para eso hay que eliminar el parásito más grande que hay para aliviar las cargas de todo. Es que si seguimos teniendo un Estado, para que ya entremos en tamaño del Estado, ¿de qué tamaño es el gasto del Estado en este momento? ¿Son 360, 300? Vos sos más experto en esas cifras. ¿De qué tamaño es? Pues el presupuesto del Estado del 2024 estaba justo por encima de los 500 billones y obviamente 500. cuando en el del 2000, en el de ese año que no lo aprobaron, pues es bastante más, por encima de 520 y pues supongo que para el año entrante será aún No, más. aún más. Entonces, y Daniel Reisbeck, alias Tijeras, de esos 500 claro. billones, vos decís que nos están sobrando fácilmente 70, que eso pues apenas es un ahorro pues de, eso es que el 15, 12, 13%. O sea, es que si uno no tiene la suficiente conciencia de entrar con un recorte brusco, para ponerle un poquito de color. Si son 500 y vos decís que hay 70 que se podrían recortar, hablemos un poquito de la estructura. Hablemos entonces, vos tenés el Ejecutivo, luego tenés unos ministerios. ¿Cómo así que tenemos 19 ministerios y uno de ellos es el Ministerio de la Igualdad? ¿Qué carajos? Nadie me ha explicado qué hace, por ejemplo, el Ministerio de la Igualdad. Yo nunca pude entender. Nunca pues nadie pude entender sabe eso. y hasta la Corte Constitucional, si no estoy mal, lo bajó, porque pues claramente no hacía nada. Pero yo quisiera, antes de eso, digamos, de entrar un poco más en detalle, solo mencionarles otra anécdota, y es que también, digamos, en el gobierno de Santos se nombra una comisión del gasto, y eso es algo también muy colombiano, ¿no? Vamos a nombrar un comité de sabios para mirar este problema. Y el resultado de ese comité fue un documento gigantesco de 300 páginas o más. Pero si ustedes lo leen, la conclusión es que no se puede hacer nada para recortar el gasto, que el gasto es el comité de sabios dijo, no, tenemos que seguir gastando. No, dicen, hay que seguir gastando. Es una cosa muy marginal, entonces no se puede hacer ciertas cosas de eficiencia y no sé, pero de nuevo, operan dentro de la mentalidad de que el gasto es inflexible y que por ende el problema es el recaudo, entonces siempre hay que mirar cómo recaudar más y más y más. Y pues ahí entra también otro tema, digamos, tipo curva de Laffer, donde llega un punto, usted puede subir los impuestos y le puede subir el recaudo y llega un punto donde ya no le sirve, que yo creo que ya es el punto donde llegó Colombia, ¿no? El recaudo ya va bajando. Estamos o sea, ya estamos en el extremo, pues, ese es Andrés Arias le fascina citar a Laffer, pues, arriba y abajo, pues. Así hay, es, otro, así es. Entonces, hay otro fenómeno, perdón Daniel, hay otro fenómeno que es muy chistoso, que es cuando un político le preguntan, venga, pero es que en una empresa, pues si hay que recortar, se recorta. Y el político siempre dice, no, es que eso es en lo privado, en lo público eso no se puede. Así es. Eso es muy distinto, o sea, no, entonces, no se puede. Claro, y entonces la anécdota que yo les tenía es que a uno le traen estos consultores, expertos también que normalmente tienen el Ministerio de Hacienda o alguna de estas entidades, esos son los expertos y le hacen la presentación, entonces le dicen, no, pero siempre se basan en algo así como lo del comité del gasto, entonces no, entonces eso no se puede recortar porque pues el comité del gasto dijo que eso entonces no se puede hacer, pero entonces uno les pregunta, oiga, pero es que usted se ha puesto a ver qué se puede recortar, porque yo me puse a ver y se puede recortar eso y se puede recortar eso, y eso. No, pues para eso es que entonces uno sí tendría que meterse y mirar casi que rubro por rubro. Y pues, claro, entonces yo creo que el valor del ejercicio que yo hice ni siquiera es el resultado, pues porque eso se puede argumentar, que se puede hacer esto mejor, hacer lo otro mejor, también con mejores cifras, pero el punto es que creo que nadie se ha tomado la molestia de hacerlo. Nadie quiere asumir el costo político, pues, de hacerlo. Bueno, dentro de la política creo que simplemente los incentivos son completamente, en la política no hay ningún incentivo para venir a reducir el costo, ninguno.
Porque Es que el incentivo no sea beneficiar al pueblo es como lo más extraño del mundo, o sea, a la población. claro, Ese es el incentivo, que los colombianos puedan producir más, generar más, invertir más, pero si eso no es el incentivo, sino que el incentivo es un incentivo como técnicamente como de un aplauso interno con político, de cuota política, es una vaina muy complicada. Ahí es donde digo que necesitamos pues unos candidatos más valientes, pues hay un candidato que sea capaz como de entrar con una política casi que, no quiero utilizar esa palabra, pero pues que sea más generoso, porque es que a mí me parece político que no tome esa decisión, es un político que en esencia no es generoso. así es, así es. Pero ahí hay un tema fundamental otro punto y es de las escuelas, digamos, de lo que podríamos llamar el libertarismo. Porque ¿cuál es el problema? Porque lo que dice Hernán es completamente cierto. Entonces uno pensaría, mire, si el gasto público claramente es un problema que está perjudicando a todo el mundo porque no permite el crecimiento económico, cada vez la deuda crece más y toca pagar más impuestos para pagar esa deuda, que ahora le quieren subir el impuesto a todo. Entonces, pues claramente lo que hay que hacer es recortar el gasto y es algo, pero ¿cuál es el tema? Entonces, ahí hay otra escuela muy interesante que poco se conoce en Colombia, que es la escuela de opción pública o public choice, que fundan entre otros James Buchanan, premio Nobel de Economía. Y lo curioso de eso es, o el fundamento de la escuela de opción pública es mirar la política sin romanticismo. Sí. Porque a uno lo que le dicen, lo que le enseñan es que ¿cuál es la narrativa? La narrativa es, claro, los empresarios son unos egoístas, solo quieren su propio beneficio, y hasta lo dice Adam Smith y demás, pero los políticos no, los políticos y los funcionarios son altruistas, ellos quieren el bien común y demás, pero esa teoría no resiste ningún análisis o ninguna comparación con la realidad. Entonces lo que dice la Escuela de Opción Pública es, no, mire, vamos a analizar la política sin ese romanticismo, y lo que demuestran, y eso es cuantificable, es que el político, como es un ser humano, igual que el empresario, también tiene unos incentivos personales, digamos, profesionales, pero también económicos, personales, digamos, para su propio bolsillo, por ejemplo, y ni siquiera sin hablar de temas de corrupción, pero simplemente de agrandar el poder del Estado para que tenga más poder y en últimas también más plata, ¿no? Entonces, y eso se ve calcado en la realidad colombiana. Entonces, es muy fácil hacer el análisis, por ejemplo, ¿qué hago yo? Pero ¿por qué no se corrige? Y yo creo que es un tema sobre todo de estos incentivos, porque el incentivo en el sector público, como bien hemos dicho, nunca es recortar el gasto, sino más bien incrementarlo y tener más gente dependiente, más subsidios, más programas sociales. Y por eso uno ve, a mí algo que también me ha sorprendido es en Colombia, políticos de la derecha, al nivel más alto, jactarse públicamente, digamos, en mi gobierno incrementamos a los afiliados de este programa en un no sé cuánto %, ¿no? Cuando uno dice, mire, si uno inclusive acepta la premisa del subsidio, el subsidio debería ser algo así como una muleta, ¿no? Algo que necesita alguien por un tiempo determinado. Y después, pero no, entonces el incentivo del político es tener más y más gente afiliada en estos programas, entonces son unas cosas que por eso se salen de control y se sale el control del gasto. Vos te imaginas, Daniel, hay un ejemplo que me gusta mucho, en Australia, vos pagas tus impuestos, no sé, $2,000, $3,000, $5,000, y luego hay un breakdown exactamente de dónde se fue tu plata. ¿Vos te imaginas que en Colombia uno empezara a ver el rubro donde, no sé, pagaste 5, 10, 20, 30 millones de pesos, depende pues en el bracket que estés, y vos empecés a ver, $1 millón de pesos, Ministerio de la Cultura, tanta plata en esto, tanta plata, y después uno se queda, y las compañías estatales donde habíamos invertido que perdieron plata, entonces usted es solidario con estas pérdidas y con esto. O sea, solo con una hojita, cuando pagáis impuestos, vos empezás a cuestionar toda la oferta de políticos que tenés. Entonces a vos llegan nueva reforma tributaria, dice, y aquí este rubro de salud, defensa, cualquiera que sea, aquí se le incrementó más porque usted escogió ese mandatario y se le subió tanto esa plata. ¿Vos te imaginas que pudiéramos llegar a ese? Y eso no es muy difícil, eso es simplemente, pues, o sea, en vez de ese papelito de declaración que simplemente dice usted ya pagó, que existiera el breakdown. Además que es la única forma de responsabilizar a los políticos
mostrándole, muéstreme cómo está gastando. Es que una junta directiva, el CEO llega, le muestra a uno 5 años, ¿cuál 5 años? 5 quarters con malos resultados, y dice, te vas porque no va a manejar nada, absolutamente nada. Es que sin ir tan lejos, Hernán, uno analizando, es que ni siquiera le toca entrar a los estados financieros. En cualquier screener analizando una empresa, le dice cuál es el número de empleados, por lo menos de planta de la empresa. Lo dice. Sí, claro. Vaya uno a tratar de averiguar cuántos funcionarios hay en una entidad en Colombia. Es imposible. Completamente opaco. Completamente opaco. Entonces, ¿viste? Pero somos unos magos para hacer tutelas y para pedir datos, pero es imposible. O sea, en este momento me estás diciendo que uno no sabría decir de qué tamaño, o sea, cuántos empleados tiene el Estado colombiano. Pues ahí sacan unas cifras tal vez totales que igual son un poco sospechosas porque obviamente no incluyen las nóminas paralelas normalmente. Sí. Pero uno se pone a ver, si uno busca datos granulares o por lo menos un poco más detallados de cuánta gente tiene esta entidad y pues bueno, sí, uno se puede poner a mandar derechos de petición, pero eso es bien complicado. Eso debería ser algo completamente transparente y no creo que sea muy difícil, pero creo que ni a los políticos ni a los funcionarios les conviene que esa información sea fácil de encontrar. Y pues lo digo simplemente por mi experiencia en mi tiempo libre de hacer este tipo de documento. Vos sos el mejor investigador pues, que existe porque fuiste capaz de consolidar eso. Yo por ejemplo, o sea, yo me acuerdo de los ministerios, pues los más comunes, Hacienda, Defensa, Interior, pero después veo que son como 19. Yo digo, ¿y sabes cuál fue la parte que más me impresionó? Las otras entidades que están debajo del Ejecutivo, que son como 125. Y yo, pues con razón, nos drenan por todos lados. Tantas dependen directamente, las otras son indirectas. Y me dice, por ejemplo, esa vaina del grupo, ¿cómo se dice? Bicentenario. El grupo Bicentenario, sí. ¿Por qué no nos explicas un poquito qué es eso? O sea, ¿por qué no nos das un sé como de eso, Darío, porque aquí no está como una tablita para que Daniel nos siga pues como explicando así face to face y luego compartimos el artículo para que la gente pues lo lea y pueda, digamos, que hacer una síntesis de eso. Ok, no, porque estaba mostrando en pantalla, me imagino que se está viendo y son demasiados poquitos compartir y likes. O sea, aquí Daniel nos dice que solo la entidad, o sea, la rama ejecutiva tiene 216 entidades. 216, eso es un monstruo. Ya lo voy a dejar de compartir, pero quiero pues como que la gente entre a esto y lo mire. Usted imagina, 216 entidades. Si yo, por ejemplo, he dicho que el portafolio no tiene que ser más de 5 o 10 acciones porque es que uno no le da la cabeza. Imagínese 216 entidades, uno administrándolas, trabajando poquito, tomando traguito todos los días y más bien aperezado. ¿Usted se imagina el despilfarro que debe existir ahí? No, la plata que se está yendo es toneladas. Entonces, voy a dejar de compartirlo, pero quiero reiterarlo para que la gente entre y mire este artículo porque esto hay que compartirlo y hay que multiplicarlo. Esto es una locura. No, y ahí hay un tema, y es que cuando yo me propuse hacer esto, la primera pregunta, yo no sabía por dónde empezar. Es porque uno dice, bueno, quiero recortar el Estado, pero la primera pregunta, me di cuenta, es ¿qué es el Estado? Porque hay unos organigramas ahí, el típico en página de función pública o lo que sea, que le muestra la rama ejecutiva, la rama legislativa y demás, la rama judicial y bueno, algunas otras entidades, las IAS, pero eso no es nada. Entonces, encontré una página de función pública que creo que ya se cayó porque el otro día me traté de meter y ya no funcionaba. No, fijo, te bloquearon la IP, tener la IP bloqueada, porque yo no, este man está haciendo muchas consultas. Había una lista, y ahí fue donde encontré las 216 entidades solo de la rama ejecutiva, ¿no? Solo de la rama. Entonces uno dice, y me puse a hacer un mapeo, y pues eso es un monstruo, y es que inclusive eso va más allá de la ideología, porque así llega un gobierno de izquierda, esa vaina es inmanejable para cualquier, es que 216 entidades que nadie sabe qué son, nadie sabe qué hacen,
muchas tienen duplicidad de funciones, es que hay hasta 2 talleres de tecnomecánica. Sí, y ahí es donde uno entiende, porque es que revisión es obligatoria. Pues claro, es que todo está alineado para exprimirlo. O sea, es para exprimirlo a uno. Claro, no, pero bueno, digamos, uno entiende la tecnomecánica, entonces es obligatorio y demás. Pero no que el Estado la tenga. Pero es que el Estado tiene dos empresas. No que tenga 2 empresas del Estado. Y seguro no dan plata, porque no debe dar plata, debe dar pérdida. Pues, según lo que me dijo alguien en Twitter, es algo que controlan unos políticos de esas 2 regiones donde están. Entonces, pues, es una cosa loca cuando uno ya se pone a mirar eso en detalle. Entonces, hay una cantidad de entidades regadas por ahí. Entonces, yo lo único que trato de hacer es racionalizar un poco y tratar de unificarlo donde es posible, tratar de recortar, y entonces hago una propuesta de pasar de eso, y eso que, como digo, yo soy bastante generoso, yo creo que dejo algo así como 82, que para mí igual es mucho, pero esto se supone que es algo más o menos realista para que coja un candidato o el próximo gobierno y empiece a mirar, mire, es por acá, porque yo sería, pues, para solo para mí, yo sería mucho más radical. La pregunta, pues, que siempre todos dicen, y de esas cosas que viste, ¿cuántas las puede el Ejecutivo llegar y decir, me posiciono y en los primeros 100 días o necesita pasar por Congreso? Es que esto es todo dentro de la rama ejecutiva, todo, absolutamente todo. Entonces, o sea, es simplemente voluntad del Ejecutivo. Exacto, decir, entonces, pues, puede ser que necesite algo así como una ley de facultades que normalmente a un presidente le pueden aprobar el primer día, pues porque en teoría llega con legitimidad y pues en la luna de miel es algo que perfectamente puede hacer. Y volverme a decirme, ¿cuál sería el ahorro de ese recorte que podría hacer solo el Ejecutivo? El que yo tengo acá, pero basado en el presupuesto del 2024, o sea, para el 2024. Sí, mucho más, extrapolamos. Es alrededor de 70 billones. O sea, tres veces la reforma. Yo creo que, Darío, otra vez, Igor, muy importante. Me estás diciendo que solo un presidente podría llegar y devolver el equivalente a 3 reformas tributarias. Y no solo de en un día. Digamos que más días, pero lo importante no es, o sea, pero el efecto importante es se reduce el gasto, se aliviana el costo impositivo de todo el mundo. ¿Y qué pasa después? Dice, los empresarios, hombre, me están aliviando el costo, ¿qué voy a hacer? Entonces voy a invertir más. ¿Y qué pasa cuando invierto más? Entonces paso al 4, al 5% y entonces empezamos a arreglar a Colombia. Decime simplemente para ponerle más color, porque es que esto me parece impresionante. De los 19 ministerios, ¿cuáles son los 3 más tontos que se deberían ir? No, hay muchos, pues obviamente el de igualdad, pero es igual, en teoría se va, pero es que para mí, es decir, el hecho que haya un ministerio de deporte, que entre otras cosas creó Iván Duque, pues mire, Estados Unidos no tiene ministerio de deporte y es el país que más medallas olímpicas ha ganado, entonces, ¿para qué sirve un ministerio del deporte, no? Pero no, hay de todo, hay de todo para recortar y pues obviamente lo que mencionabas, digamos, del grupo bicentenario, y hablando de incentivos perversos, ¿no? Entonces, cuando uno tiene una cantidad de entidades financieras estatales que están compitiendo en teoría en el mercado, pues eso es bastante grave, porque entonces el Estado es juez y parte, porque tiene unas empresas y al mismo tiempo es el que crea la regulación. Yo creo que, a ver, el Estado es tan ineficiente que, mejor dicho, no sé, Bancolombia, una aseguradora, no le afecta mucho que tenga un competidor del Estado, pues porque no le va a competir realmente. Que no, pero pues simplemente es algo que drena recursos. Claro. Y el otro tema es que, digamos, que hay algo como el Fondo Nacional de Garantías, y ahí más bien venimos a lo que es un sistema bastante mercantilista que hay en Colombia. Entonces se ve mucho en el sector bancario, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando ahí? Pues que el Estado termina ofreciendo una garantía sobre préstamos. O sea, el Estado está asumiendo riesgos que casi que por definición le compete al banco, o al sector bancario. Entonces, eso nosotros tenemos 120 compañías
que todas les compiten 3 veces mejor en el sector privado, de las cuales su performance es totalmente irrelevante y que cuando les va mal somos nosotros los contribuyentes los que tenemos que pagar. Pues el que no entienda esa fórmula, pues tan sencilla. ¿Vos por qué crees que esto que es tan evidente, tan obvio, es tan berraco explicárselo al electorado? ¿O es que simplemente falta o habilidad del político, o simplemente en los formatos donde vos decías es que me invitan 15 minutos y esos son 3 expertos a hablar 2 cosas, y es esa ausencia de espacio? Porque a mí me parece que el candidato, que vos lo mencionabas en un Twitter, seguridad, recuperar la seguridad y reducir el tamaño del Estado. Esos 2 botoncitos uno los hunde y se empieza, y uno puede, ¿por qué se arregló todo? ¿Por qué crees que es tan difícil transmitir eso? No es porque la gente, o porque uno se va porque uno se va con Eva y esa es la pregunta que no quiere hacer Eva, o con Santiago Ángel, o con Darcy Quinn, o con Néstor Morales, porque no hacen esas preguntas, ¿o por qué? No, pues, a ver, yo diría o porque ni siquiera lo entienden, que... o sea, no se han hecho la pregunta, si el tamaño del Estado es esto, ¿cuántas entidades es esto? Lo recorto así, y entonces si lo recorto, este es el beneficio, es porque son malos para pensar desde first principle thinking. ¿Cuál es la razón? Totalmente, es eso. Yo creo que el gran valor de ese formato y de lo que ustedes están haciendo, y el ejemplo que decía Hernán de lo que pasó acá en las últimas elecciones, que creo que fue el hijo de Trump que le dijo, vaya a los podcasts, que es que ahí es donde está la gente. Pues porque la gente no es tonta, entonces la gente ve un formato así y le parece mucho más interesante. Ay, mira lo que estás diciendo, que fue, yo llevo toda esta mañana alegando en el chat, es eso, es que la gente no es tonta, ese descuento que le hacen, o sea, los descuenta muy fácil, es que la gente no es tonta, y todos dicen, no, es que hay que comunicarse con los pobres. ¿A dónde sacaron esa carajada tan imbécil? Si la gente le gusta estudiar, la gente le gusta aprender. Así es. Es que esto es lo que hay que hacer, porque la gente no es tonta. Muy esnovistas los que creen que la gente no quiere aprender. Así es, y entonces el periodismo tiene también unos incentivos también perversos, diría yo, de inmediatismo, y entonces el problema con los periodistas en general, y pues sí, yo he trabajado en periodismo y valoro mucho a muchos periodistas, pero en general mi crítica es que el periodista, digamos, promedio, solamente piensa en términos del ciclo de noticias. Entonces está pensando en, y ustedes saben cómo es esto es un escándalo, y en Colombia sobre todo, casi que todos los días, pero digamos un escándalo que dura 72 horas, y el periodista está pensando únicamente eso, y a las 72 horas hay otro escándalo. Entonces es todo tan cortoplacista, y bueno, será el tema de los ratings, o yo no sé qué, pero en general, digamos, sí, el periodista no es muy propenso a pensar, como tú dices, basado en primeros principios, o pensar en temas de largo plazo. Es que ni siquiera saben qué es primeros principios, para arrancar. Gordo, ibas a preguntar. No, yo tenía un comentario. Pues yo pienso que es que el político tampoco le interesa que se descubra esa trama, porque ahí es donde está el poder que ellos tienen. Entonces yo creo que eso tiene que surgir de alguien como Daniel, que nos muestre ese mapa, que nos muestre esa perspectiva del por dónde se está perdiendo la plata, por dónde se está drenando el dinero de los colombianos, porque al político no le va a interesar. ¿Quién va a elegir un político si su mayor fuerza política está dentro de todas esas entidades? ¿Quién? No, los argentinos lo lograron, tenemos que ser capaces. Daniel, decinos que al menos un candidato el argentino es un poquito, se acercó. Pero el argentino es un poquito más digamos, educado que el colombiano, pienso yo. No, y ya tocó fondo, pues, y el argentino ya tocó fondo. Y ya se quieren devolver, es muy extraño, por eso somos una región muy rara. Daniel, decinos al menos que, no nos tenés que decir el nombre del político, el candidato, al menos uno se está acercando a vos a preguntar o está interesado. No, pues ustedes saben que yo fui durante unos meses este año asesor de Vicky, estuve en el equipo. Entonces, de hecho, a raíz de eso, porque yo ya tenía, digamos, la teoría del gasto del Estado, pero me puse a mirar esto en ese momento.
pero pues yo tuve que salir porque tenía mis proyectos, sobre todo empresariales, por fuera, no quería tener conflictos de intereses, entonces, pero pues sí, desde que publiqué esto, que se me haya acercado alguno de los 100 o más candidatos a decir, oiga, esto es lo que hay que hacer, la verdad no. Ah, decirnos Y- mentiras. y- Al único, y- tengo que decir que a un político que sí le ha interesado, pero pues que no es candidato, es a Enrique Gómez. Ok. Ve dónde, Daniel, una de las cosas que siempre me ha preocupado es la superficialidad con la que la gente, pues, digamos que analiza los datos. Pues, yo no te quiero meter, pues, aquí como en problemas, pero, y me devuelvo al tema de First Principle Thinking, a mí, por ejemplo, cuando uno tiene un micrófono y una audiencia como Wiki, para que uno tiene que ser responsable con el conocimiento. Y entonces uno no puede llegar y decir, la criptomoneda de Milei, y después combinarla con la de Bitcoin porque básicamente te marca qué tan profundo es una persona. Me preocupa que vos en este momento no hubieran hecho cualquiera de los equipos de campaña un trabajo de decir, no, Daniel tiene que sí estar y que no le hubieran dicho a Daniel, ve, hombre, por la patria, tenés que entregar 3, 4 años porque es que exactamente esto que vos estás mostrando es lo que toca hacer. Yo me soñaría, por ejemplo, Daniel Tijeras en llave con el Con equipo Federico. con Palantir o con Federico, diciendo, pues, vos Pues Federico pues, de Argentina, quiero decir. yo a toda hora escribo, pues, que Palantir es básicamente el software de la anti-grifting. Entonces vos llegas y me decís, ve, hermano, me metí una página se me olvida el nombre que me acabas de decir, pues, donde agarraste estos datos. Y entonces vos decís, esta escala es tan impresionante, pero entonces uno llegaría a decir, no es que no solo son 216 compañías, este ministerio tiene esta plata duplicada, estamos pagando, facturando. Vos te imaginas el bendito avance que lograríamos en este país y el beneficio. No, O sea, no, yo diría, es que por eso yo digo que lo que yo hice es algo bastante rudimentario con la información disponible, porque ese es otro problema, es que la información es completamente opaca y casi que irrelevante muchas veces. Uno se mete a los informes anuales de los ministerios y no dicen prácticamente nada. Entonces, si uno pudiera hacer algo así con tecnología tipo Palantir, pues eso es no, otra cosa. Y pues eso ya se está haciendo en verdadera, entidades, en gobiernos, sí. entonces... O sea, una verdadera veeduría. Y otra cosa es que esto no es como matemáticas de tercer grado, de ecuaciones diferenciales. Esto es como administrar una berraca tarjeta de crédito. Las reglas fiscales, hermano, cada vez que libero el cupo voy y gasto más y el banco me sube y entonces la utilizo 3, 4 veces. Pero es que Colombia parece como si estuviera acumulando millas o puntos para nada. Otra cosa que es bien pendeja es nosotros homologándonos con reglas de países de la OCDE y es que nosotros no somos. Entonces, por ejemplo, somos unos putos para eso, pero cuando tenemos pero no miramos los impuestos que les cobramos a las compañías que están los más altos, pues, de la región. O sea, nosotros hicimos un episodio de trabas burocráticas. Yo me fui de Colombia hace mucho tiempo a hacer negocio en Estados Unidos porque lo pensé desde primeros principios. Yo digamos que tengo talento, tengo energía, pero la fricción aquí es demasiada. En Estados Unidos, 3 años son 10 años de trabajo duro en Colombia, porque la fricción es totalmente inexistente para el empresario. Entonces, a mí me parece que estos son los temas que nos toca como ventilar. Yo no sé si quisieras decirnos algo más de lo que tenés pendiente, pues como del tamaño del presupuesto, porque es que vuelvo y digo, a mí, Darío, para mí esto es una joya. Que alguien me diga que de los 500 billones hay 70 que podrían eliminarse y lo hizo sin las herramientas perfectas, escarbando vía unos APIs, una información, corriendo un scraper y que se lo presenten a uno. Pues yo no sé cómo este man no lo tienen en el teléfono ya todos estos candidatos. Vea, esto es lo que hay que recortar, porque casi que todos lo que hacen es que cogen el batallito, el caballito de batalla y empiezan a decir 2 o 3 cosas. Pero pues te aseguro que ninguno es capaz de citar de las 216 entidades que no saben que siquiera que existen. Y yo quiero... Perdón, Daniel, Darío, perdón que te... Es que quiero agregar lo que acaba de decir Hernán, es muy importante. No entiendo cómo no tenés el teléfono reventado. Número 1. Número 2, el candidato que realmente quiere hacer el bien, al bien común, tiene que coger a Daniel y decirle, hermano, nos vamos a ir a campaña en un año. Usted me hace el favor, a partir de este momento va a encontrar todas las leyes, todas las trabas, todas las cosas, porque esto lo vamos a ganar y al día 1 usted me tiene que resolver este avispero.
O sea, eso tiene que ser así. Y si, no, y si, no y va a si cambiar tenemos, este y país. si, y si queremos, y si el tema es de batalla cultural, entonces ponemos a Daniel con unas tijeras cortando todas las tarjetas de crédito del Estado y cortando estas facturas y cortando estos ministerios y cortando todas las cosas. Es que para todo el mundo se nos aliviaría un montón de cargas. No, es que Claro, a ver, eso es increíble. yo diría que, a ver, hasta cierto punto yo entiendo, porque yo he sido candidato y cuando uno es candidato, la verdad es que uno no tiene tiempo de pensar de nada, porque todo el mundo, todo el día lo están llevando a por lo menos una campaña más o menos tradicional, ¿no? La mejor campaña, en mi opinión, fue la de Rodolfo Hernández, que no salió de la casa, pero una campaña tradicional lo están llevando a debates, lo están llevando a entrevistas, si es nacional le toca viajes y le toca ir a hablar con este grupo de gente, con este gremio. Entonces, bueno, esto tiene que venir desde antes o tiene, el candidato tiene que tener un equipo que se lo hace. Eh, yo, a ver, yo lo que creo es que casi que es inevitable que, inclusive si gana la izquierda, que yo realmente no creo que gane la izquierda, pero si gana un candidato de izquierda, bueno, a menos de que sea alguien tipo Iván Cepeda, que es, bueno, un marxista básicamente, entonces ahí sí ya el problema es de otra dimensión. Desaparecen Pero, los precios. sí, Es exacto. el sistema Pero de precios. digamos, inclusive un Gustavo Bolívar, digamos, que me parece que es el más burgués del pacto histórico porque tiene activos en Estados Unidos y demás. Estoy seguro que fue el primero que llamó a Petro a decirle que no fuera tan estúpido con lo de enero, de los aranceles y demás. Pero bueno, eh, el que sea le va a tocar hacer algo así porque las finanzas ya no dan, es que esto va a explotar. Bueno, si no se hace algo, ya pues, porque con estos niveles de déficit, pues si le van a prestar a Colombia va a ser a tasas aún, pues por eso ya estamos viendo que ya estamos en la etapa de la gimnasia financiera, donde entonces empiezan a sacar deuda en Suiza a tasas menores y entonces ya estamos en ese punto. Y si pues sigue la cosa empeorando, va a haber un punto en donde no hay otra opción. Entonces eso es, digamos, el punto de vista optimista, pero que hay que hacerlo, definitivamente estoy de acuerdo que hay que hacerlo. De acuerdo. Usted le iba a preguntar algo a Daniel. No, finalmente, pues, o creyendo que el Estado iba muy a lo que acabaste de decir. Yo como que no le veo solución. Yo creo que el que llegue, sea derecha, izquierda, porque el político no va a ser capaz de recortar, y los que tenemos hoy en día no van a ser capaces de recortar nada. Como decían en el podcast que hicimos de Milei, o sea, lo peor que pudo haber hecho Macri fue negociar. Y aquí todos estamos acostumbrados a negociar. Negociamos la paz, negociamos no sé qué, negociamos esto, negociamos todo. Entonces yo creo que yo voy como muy de acuerdo con lo que está diciendo Daniel. Yo creo que esto ya es una bola de nieve que es inatajable. No sé, esa es como mi percepción. No, de acuerdo, de acuerdo. Otro punto que quería hacer cuando Hernán mencionó lo de la OCDE y que yo había dicho antes, sí, para mí fue un error que Colombia ingresara a la OCDE, porque si uno lo mira, en última lo que es la OCDE es un club de países desarrollados, digamos, el sesgo es hacia países europeos de bienestar, de alto gasto público, porque lo que nunca nadie dice es, oiga, Australia gasta el 25% o recauda 25% del PIB, o Estados Unidos algo similar, por debajo del 30%. Irlanda hoy en día recauda lo mismo o inclusive menos que Colombia. Entonces, ¿por qué no miramos a esos países como modelos? Y porque aquí tenemos que mirar a Dinamarca, ¿no? Sí. Y Irlanda a mí me parece clave, es algo que también decía Milei en su campaña, o que lo dice todavía, pero para mí es un modelo porque es un país que era de los más pobres, si no el más pobre de Europa Occidental. Tenía básicamente el mismo PIB per cápita que Colombia de 1960, 1970, y pues hoy en día el PIB per cápita es superior al de Estados Unidos. ¿Y cómo lo hizo Irlanda? Pues Irlanda lo hizo con el régimen tributario más competitivo casi que del mundo occidental, ¿no? Con unos impuestos bajísimos, reglas muy atractivas para las empresas, por eso van las grandes tecnológicas Sí, claro, y se el establecen IP de allí. Apple, Google y Facebook y todos están. Exactamente. Y Aparentemente Polonia también lo está logrando, ¿no? Polonia lo está logrando Polonia ahora. lo está haciendo bien. Pero pero si uno mira la OCDE, ¿qué hace la OCDE? La OCDE lo usan países como Alemania y Francia y tratan a través de la OCDE y otras instituciones de imponer
en lo que ellos llaman armonización tributaria. Armonización tributaria significa que no puede haber competencia, entonces que un Irlanda más chiquito no puede cobrar menos porque termina afectando a estos grandes que tienen unos estados de bienestar insostenibles, unos sistemas de pensión insostenibles, pero entonces ellos en vez de competir quieren usar esos mecanismos para obligar a los pequeños a que no puedan ofrecer tasas competitivas tributarias. Entonces, a mí me parece que Colombia, como por este buenismo, por querer pertenecer al club de la OCDE, es decir, Colombia tiene que tener un modelo Irlanda, un modelo Singapur, un modelo de país más pequeño, pero que con condiciones atractivas para la inversión sale adelante con alto crecimiento. Es que yo hice todo esto no necesariamente porque la meta debe ser recortar el gasto público. No, recortar el gasto público y sanear las finanzas es la primera condición o el requisito para pasar de un modelo de estancamiento como el que tenemos ahora, con el PIB per cápita estancado hace 10 años, a un modelo de alto crecimiento. Porque el alto crecimiento es lo único que va a sacar a Colombia de la pobreza, y lo único que nos va a llevar hacia el desarrollo. Y esa es la discusión que yo no veo en básicamente ninguno de los debates. Y ese es el tema. Me encantó que hubieras utilizado la palabra buenismo también, porque yo creo que esos que utilizan el buenismo son los que más jodidos nos tienen. ¿Vos cómo te explicas que a nosotros siempre, usted ha de Gustavo Bolívar y todo, no, es que deberíamos tener un sistema de pensiones como los países escandinavos y nosotros deberíamos tener energía eólica y no sé qué carajadas, y básicamente la política energética se la dejaron a Irene Vélez y la autista de Greta Thunberg? Sí, pero estos huevones no se dan cuenta que el fondo soberano más grande del planeta Tierra es de Noruega y es derivado de la extracción petrolera. Y nosotros aquí con todo pendiente para hacer no, paremos la exploración petrolera. Entre otras cosas, es el sinónimo de una compañía mal administrada, la que podría ayudar a aliviar las finanzas colombianas y en este momento la pusimos pues como... De caja menor. Pues no, la cosa como más fea del mundo. Entonces, me encanta... que vos también pues le hagas hincapié al tema del buenismo, porque yo estoy mamado de los pseudointelectuales que les gusta citar los países escandinavos, pero no dan cuenta que este es el trópico y está debajo, sentado en un montón de recursos, y que mientras la China va a disparar y los países asiáticos están creciendo y levantando su gente de la pobreza, nosotros aquí nos creemos escandinavos bronceados, lo más tonto del mundo. Y que con lo que producimos el planeta se va a salvar. El planeta. No, ni de lechona ni aguacates, pues porque ya nos desviamos, pues, pero... No, pero totalmente. Y lo peor de todo, lo peor de ese buenismo y de la obsesión con Escandinavia o con Europa, es que ni siquiera lo hacen bien. Porque si uno mira, es decir, bueno, seamos como los escandinavos, eso requeriría tener impuestos corporativos mucho más bajos que los que tenemos. Pero no, para eso sí no. Digamos, Suecia, en el tema de la educación, en Suecia durante ya muchos años ha habido un sistema muy liberal en el sentido de vouchers escolares o digamos lo que en Colombia llamaríamos colegios en concesión, pero eso sí no lo quieren copiar. Suecia durante la pandemia, el ministro de Finanzas en ese momento, que lo criticaron mucho, pero fue básicamente el único del mundo occidental que respondió en el 2008 recortando gasto, no subiendo el gasto, y Suecia fue básicamente el primer país en salir de esa crisis. Entonces, lo peor de todo ni siquiera es el buenismo, sino que lo hacen mal. Lo hacen mal. Sí, claro. Y ni hablar del hecho, como dice Johan Norberg, que es un autor sueco, liberal libertario, él explica cómo estos países, en el caso de Suecia en específico, ellos se desarrollaron en el siglo XIX no con políticas porque también eran pobrísimos relativamente en Europa, y ellos se desarrollaron fue con políticas de libre mercado. Más adelante, ya cuando hay riqueza, bueno, de pronto uno puede empezar a decir cómo se reparte, pero inclusive cuando hicieron eso, lo exageraron y terminaron en crisis que los obligó a liberalizar otra vez a final de los 90 y en los 2000. Pero pues obviamente eso no lo dice el intelectual colombiano que quiere el estado de bienestar. El intelectual colombiano suena la dicotomía más grande del mundo, pues, por tirarles aquí. Pero nosotros vamos a... Perdón, ¿te acordás que en algún momento dijimos que es que nosotros aquí estamos, o sea, los países ricos reparten su riqueza, nosotros estamos repartiendo pobreza? Sí, claro, somos expertos. Eso es lo que se ha hecho en los últimos, sobre todo en este gobierno. Somos
O sea, sí, la repartición de la pobreza. Hombre, Darío, cuando tengamos más candidatos, una de las preguntas que siempre nos tenemos que acordar, ustedes ya llamaron a Daniel Reisbeck. ¿Por qué? Porque usted sabía que hay 216 entidades y que usted tiene un potencial de recorte de 70 billones. Usted no. Porque usted no se ha conectado a esta página. No. Yo quiero aprovechar eso que estás diciendo y lo he estado pensando durante todo el episodio. Yo sé que no tenemos la audiencia de una Eva o todos estos tiktokeros y toda esta cosa. Todavía no. Pero a las personas que nos están escuchando, que se acercan a mí, y lo tengo que decir en primera persona, y nos dicen que por favor sigamos, pero que cómo pueden ayudar, porque también la gente quiere participar. Yo creo que la primera forma que nos pueden ayudar a todos, y estoy hablando en plural hacia todos los colombianos, es hacer llegar el contenido que hace Daniel y el Substack que está y el documento que él creó, que lo vamos a poner acá. O sea, necesitamos replicar esto a la mayor cantidad de personas para que se sensibilicen todos y exijamos a los políticos de turno que tienen que poner esto de primero en las conversaciones. Si no, no va a pasar. Pero tenemos que, o sea, por favor, hagamos conocer este trabajo que es, o sea, como dijo Hernán y como lo dijo Daniel, o sea, eso fue con las uñas, sin profundidad de la información, o sea, las marañas que se pueden llegar a encontrar ahí es que nos ayudan a todos, o sea, nos beneficiamos absolutamente todos de que eso pueda ocurrir. Es que nosotros, porque nosotros hacemos los episodios, Daniel, y nunca decimos ni subscribe, ni like, porque nosotros somos amigos conversando sobre temas que nos parecen. Pero pues, gordo, hay que hacer unos TikToks, pues, con Daniel y dice, no más reformas tributarias, 70 billones están ahí escondidos. Están ahí. Estamos dejando la plata sobre la mesa, como se dice. Está ahí. Sí, no, totalmente. Y mejor dicho, ya que mencionan eso, estoy pensando que también clave que por lo menos algunos periodistas de los que van a estar haciendo debates y entrevistas y ese tipo de cosas, concientizarlos un poco, porque un problema con lo de Petro, no sé si ustedes recuerdan la campaña, pero a mí me impactó mucho que a Petro le decían, y es que lo vi tantas veces, a Petro le decían, no, pero es que lo de Venezuela y lo de Chávez, y usted por qué no va a ser como Chávez, y Petro cambiaba la cosa y le decía, no, es que yo no voy a ser como Chávez como Venezuela, porque yo estoy en contra del petróleo, y empezaba a hablar del cambio climático, ¿no? Y entonces empezaba a echar su cuento, entonces ya el tema ya no era Chávez, sino era el cambio climático, y yo no vi a el único periodista que vi que lo enfrentó, ni siquiera era colombiano, fue Ramos, el mexicano. De resto, todos los periodistas se dejaban embaucar de esa manera. Entonces, sería bueno que los periodistas digan en serio, si van a entrevistar candidatos, oiga, usted, ¿qué va a hacer con el tema del gasto público? ¿Qué va a recortar? Pero dígame en detalle, ¿cuál es el plan? No, que me haga un Excel. No, y la respuesta no es, mejor dicho, es esa. La respuesta no me la va a dar verbal. Muéstrame el Excel. Ya, tienen 5 minutos para hacerlo. Y así los pone uno a manejar los órdenes de magnitud. Y dice, mira, el Estado tiene este tamaño. El que me muestre el mejor recorte es, no sé, un aplauso. Nada, pues, pero lo pone uno visual y dejan de hablar huevonadas. Es que empezando porque Petro no sabe cuál es la diferencia entre 200 millones de toneladas, 13 billones, 100 millones de... No sabe los números. Entonces obligarlos, ¿sabes? Y lo único que podemos hacer nosotros es seguir teniendo discusiones importantes con personas como Daniel y esperando pues que Daniel hay que traerlo. Hay que traerlo incluso hasta con candidato de sorpresa. Bien. Tenemos un invitado sorpresa. Señor candidato. Y haces de co-host y hacemos preguntas, Daniel, ¿te parece? Buenísimo. Por supuesto. No, pues, era algo que le iba a decir yo, Daniel. ¿Y por qué vos no tenés o no coges la iniciativa y coges 3, 4 candidatos que creas y los corchás, pues? Porque es que se trata de dejarlos en evidencia, pues. Es que, no sé, pues es como mi idea. No, yo digo... No se me había ocurrido, pero... Sí. Cuando arranquen los debates, cuando se postulen los que son, las preguntas económicas las va a formular Daniel. Juepucha. Entonces ahí ya sí les toca. El invitado sorpresa. En cada uno las preguntas de 4 millones de logística. Sí, pues para que la gente pues empiece a aterrizar. O sea, es que eso es lo único que podemos hacer. O sea,
darle profundidad. Y mira esto, llevamos 1 hora y 20 minutos hablando de recorte, de economía austriaca, de Hayek, y yo creo pues que este tema, pues, Daniel, yo llevo mucho tiempo, pues tengo muchos años y yo me acuerdo desde que Turbay era presidente y me oí algunos debates presidenciales, pero yo nunca he oído preguntas profundas, nunca. Claro. Nunca he oído, decime el último debate, nunca has oído nada profundo. Yo las empecé a oír en los podcasts de 1 a 2 horas y yo, qué berraquera. Ahí sí empiezo a conocer pues el talante de las personas y vuelvo y digo, descontar que la gente no quiere entender Darío y no quiere aprender de estas vainas, eso sí me parece snob, pues, porque es que esto es lo que la gente, pues, creo ¿Quién no va a querer vivir mejor? Es que no hay nadie que no quiera vivir mejor, no hay nadie que no quiera tener más dinero en su bolsillo y que a la vez la sociedad esté mejor, porque si funciona mejor la sociedad, pues todos vamos a estar mejor. Es que eso no tiene bandera, eso no tiene color. Eso no tiene partido político, sí, eso es muy buen punto. Y muy buen punto. Y es que también lo que pasa es que los economistas, es que también hay un tema, ¿no? Y es que los economistas en Colombia tienen también el incentivo de trabajar en estos gremios y entonces, si digamos, todo el ambiente es de dirigismo e intervencionismo, pues entonces ellos tienen el incentivo de ser dirigistas e intervencionistas, ¿no? Buenismo, dirigistas. Exacto, entonces por eso también no se hacen las preguntas que se tienen que hacer en cierta medida, pero pues, no, yo simplemente, pero algo que dijo Darío, bien importante, es que pues cualquier persona entiende las finanzas de la casa, de la tarjeta de crédito y demás, entonces realmente en el Estado no es tan diferente. Lo que pasa es que también a los economistas entonces les encanta usar una cantidad de términos súper complejos para realmente confundir a la gente. Entre más, pues si usted no puede explicar lo que quiere decir de una manera sencilla que lo entienda un niño de no sé, 12 años, entonces pues el problema más bien es suyo y no de la audiencia, diría yo. Sí, claro. Entonces, entonces es ahí y pues yo pues me siento muy afortunado que creo que fue Darío que descubrió que leyó el documento, que creo que no había leído nadie y por eso estoy acá. Y no lo compartió en el chat y nosotros, yo ahí mismo le dije, Darío, invítalo, por favor, o sea, llámalo, escribile, lo que sea, pues retuiteemos para que venga. Daniel, fuera del Substack, ¿dónde te pueden seguir para que sigamos aprendiendo y nos sigas arrojando perlas de platas escondidas que no son necesarias de pagar en impuestos, sino en recortes, porque vos te tirás unos trinos bien buenos, pues muy evidentes? ¿Dónde te pueden seguir en Twitter? Sí, creo que únicamente en Twitter, no estoy ni en Instagram, ni TikTok, ni nada, entonces solo Twitter. En la bio poner el Substack para que la gente lo lea. Dale, listo, sí, para que la gente vaya. Sí. Aquí vamos a dejar, pues, Daniel Reisbeck, sí, en Twitter. Perfecto. Hombre, Daniel, qué raquera, hombre, pues nos enseñaste mucho y pues qué bueno que hay alguien que ajeno al gobierno se ha tomado el tiempo en mirar el tamaño del aparato del Estado y decirlo así, todo esto se puede simplificar, ¿no? Una maravilla, muchas gracias. Una maravilla, gracias por hacer ese trabajo y no pares de hacerlo. No, buenísimo, no, muchas gracias a ustedes realmente por tomarse el tiempo y leerlo y también por invitarme y en general por lo que están haciendo, porque me encanta el podcast y me encanta el formato y obviamente también el conocimiento que ustedes traen y creo que es la manera de empezar a cambiar las cosas, empezar a cambiar la mentalidad en Colombia. Muchas gracias. Cuando tengamos que recortar, por ejemplo, cosas en el podcast, vos nos decís qué hacemos con el gordo. No, estuvo buenísimo. Súper bueno. Muchas gracias. Voy a parar. Listo. Recortar. Muy amable. Bueno.